Muy buenas, compañeros de ruta, pues aquí estamos que vamos a iniciar la entrevista a Milton, el pintor del tabaco. Pues adelante, gracias por invitarme. Pues muy bien, compañeros de ruta, aquí estamos acompañados de Milton, el pintor del tabaco. La verdad es que para nosotros es un vídeo muy importante porque aparte de esta gran visita, realmente es el primer invitado que se sube al barco de la ruta y para nosotros es un vídeo que sí, Dani y Sergio, que es muy especial porque es nuestro primer invitado, es la primera persona que traemos un poco de fuera y además de fuera de verdad, ya no solo de otro país, sino de otro continente. Claro. Así que nada, vamos a dar paso a Milton. Mi primera pregunta, o para abrir este vídeo, sería, pues bueno, cuéntanos un poco tu historia, cómo empezaste con esto de pintar con tabaco, etcétera. De cómo surgió la idea. Sí, nosotros nos da tiempo para que nos vayamos encendiendo la pipa y podamos ir fumando también. Bueno, yo prefiero empezar por el final. Es decir, pinto sobre papel artesanal con incrustaciones de hoja de tabaco naturales. Sobre esa base vamos a hacer el recorrido de la navegación en el barco, ¿no? Muy bien. Esta historia comienza, como muchas historias, de una manera muy casual, ¿no? En el año 90 hubo un periodo difícil en Cuba, económico, qué sé yo, y el cigarro se hizo muy difícil de encontrar en la década del 90. Mi hermana estaba haciendo una formulación química para lograr la conservación de flores en su estado natural, a partir de maceraciones de otras plantas y otros mucílagos y otras químicas que se utilizan para la conservación. Yo tenía una hoja de tabaco y lo que hacía, me hacía un rollito. Esto no lo podemos fumar. Se puede perfectamente fumar, bueno, se puede fumar lo que tú quieras, ¿no? Entonces, todo es que encienda por una de las puntas, ¿no? A ver, déjame la puntita. En este caso, yo tenía una hoja como esta, entonces me hacía unos sorullitos y fumaba y no sé qué. Esta básicamente es la que se usa para vestir. Es increíble la elasticidad que tiene esto, parece que no. Sí, tiene mucha plasticidad. En cuestión de hoja fuera de su ambiente puede destruirse, puede convertirse se puede romper, ¿no? Como muy elástica. Siempre debe mantener la humedad. Entonces, mi hermana, yo me estoy preparando esta hoja y le doy la química que él estaba utilizando en las flores y la tiendo. Bueno, pasa el tiempo, yo guardé la hoja dentro de las cajas donde tenía las demás hojas cuando se secó. Pasaron 10 años. 10 años. Es decir, no me dedicaba a la pintura, yo empecé a pintar en el 2001, 11 años después. Después descubro que la hoja de tabaco, en una recogida de esto que estábamos haciendo, me encuentro que la hoja de tabaco que se le había sometido a la química estaba prácticamente igual. El resto de las hojas de tabaco que estaban en la caja ya se habían destruido completamente, es decir, la masa de la hoja ya había sido consumida por el tiempo, Sí, se había deteriorado ya y no... Se había deteriorado. Entonces voy a mi hermana y le digo, ¿recuerdas esto? ¿Qué tiempo tiene esta hoja? Dice, no sé, que tendrá cuestión de un par de horas. Y dice, no, esta es la hoja a que se le sometió la química. Entonces me pongo a incrustar. En alguna ocasión, varias cosas coincidieron, ¿no? Por eso es que las cosas deben estar atentos, porque las oportunidades siempre están en el entorno de uno. Solo tienes que, digamos, darte cuenta de que esas cosas puedes utilizarlas a tu favor, ¿no? Tengo un viaje, me dan un viaje a París. Trabajaba en una empresa, la empresa telefónica. Debimos empezar diciendo que yo soy cubano. De ahí el tabaco, de la cuna del tabaco del mundo, no lo digo yo, lo dice la tierra. Me voy a París y me encuentro, fuera del evento que me doy un paseo, me encuentro en una exposición fotográfica que era una maravilla, del 1900. Era una exposición de desnudos antiguos. Y me llama mucho la atención, me pongo a mirar aquellas imágenes, aquella exposición y leo un cartel que dice Joaquín Bles, Cuba, 1800,
mitad, ahora mismo no recuerdo la fecha exacta de su nacimiento, pero un fotógrafo cubano. Y decía, el padre del desnudo en Cuba. Entonces yo digo, si alguna vez pintara, ¿no? Porque tenía de alguna forma cierta habilidad para el dibujo, me gustaría pintar estas ya imágenes. habías pintado una vez en tu vida, ya habías Sí, tenido ya había- contacto con el lienzo y la pintura, ¿no? Sí, ya había hecho algunas cosas muy sencillas, muy domésticas, muy para mí, ¿no? Dibujaba amigos, retratos y cosas al lápiz, ¿no? Y entonces me doy a la tarea de buscar en Cuba a este señor. ¿Qué pasa? Que las fotografías en el entorno así del borde de la foto están como rotos, ¿no? Como Y- que había pasado tiempo. Sí, y pintar aquellas imágenes en lienzo me iba a resultar un poco anacrónico. Es decir, me gustaría encontrar un soporte que... Aquí empieza la magia. Debo decir que soy finalmente el resultado, me dicen Milton, pintor del tabaco, y tengo una obra realizada de 20 años, pero debo decir que ha sido el resultado de la participación de muchísima gente, que de una manera u otra me han llevado a la persona que soy, a la obra que ustedes pueden disfrutar, y le invito a todos que lo hagan, ¿no? Y entonces alguien me dice, mira, ¿conoces el papel artesanal? Es roto así por el mismo acabado. ¿Y qué es? No, mira, se hace a partir del desecho de otras hojas, se hace una pulpa, se hace como una especie de una cartulina de distintos grosores. Y entonces, bueno, me pareció ideal pintar esas imágenes de Joaquín Bles en ese papel artesanal para darle ese carácter antiguo, ¿no? Y hago una obra muy primitiva que casualmente traigo a Barcelona en el 2001. Y entonces ahí se le enseño a amigos, lo llevo a una exposición. En esta exposición coge el primer lugar. Sencillamente me llegué a una galería y dice, mira, yo puedo exponer esto en alguna parte. Y me dijeron, no, mira, aquí se está haciendo un evento y bueno, lo llevo, qué sé yo. En eso conozco, yo pintaba, no tenía en Cuba, los recursos son muy escasos. El tema de la pintura es muy escasa también, encontrar recursos estos, porque se necesitaba un tipo de color muy especial. Yo pintaba con pintura blanca y negra. En ese momento conozco a Jordi Molinete Rivas, una de esos ángeles que Dios te pone en el camino para lograr Aprovechamos para saludarlo. cosas, ¿no? Y aprovechamos para saludarlo, Jordi Moliné. Y él me dice, pero bueno, ¿con qué tú pintas? Dice, no, yo me gustaría tener un color muy específico que se pareciera a la hoja, al color de la Las hoja. tonalidades de La tierra, al color de la tierra. Esos ¿no? marrones, esos beige, esos ocres, ¿no? Sí. Y entonces, estamos hablando ahora mismo de hace 22 años. Durante todo ese tiempo Jordi participó, no solamente en la edificación de una amistad que ha durado 20 años a prueba de todo. El tabaco hace amigos. siempre, ¿eh? Sí, definitivamente. Y me logró ir proveyendo, ¿no? de los óleos, del blanco y el sepia, que es el que utilizo, tierra de sombra, para la realización de este trabajo. Volvamos entonces a Joaquín Bles. La fotografía, cuando se inventa, automáticamente nace el desnudo delante de un lente. La fotografía no vino a ser de exteriores hasta los años 20 o 30, pero antiguamente eran en estudios. Entonces el teatro cede a la fotografía sus escenarios. Y las mujeres, entonces, como las máquinas fotográficas eran muy grandes, no se podían mover, y entonces el teatro, los atrezos del teatro sirvieron para que estas muchachas desnudas poderlas retratar y eso. Él comenzó retratando mujeres de muy baja clase social y terminó retratando la más alta aristocracia habanera. No se dice que fue el primero que retrató un desnudo en aquella época, pero sí fue el primero que lo firmó. Darle la cara a la sociedad en aquel momento era muy difícil y fue muy valiente, ¿no? De su parte, decir mi fotografía es de desnudo. Entonces se publicaron carteles en la revista Sociedad y valga la redundancia, en la revista Carteles, que se pueden consultar en internet, donde él publicaba. Después los cigarros se vendían solo en tiendas para hombres.
y se vendían las postalitas de Joaquín Bles de desnudo dentro de las cajas de cigarros. Como coleccionable. No, hay muchos coleccionistas que la tienen hoy día. Estas son cosas que estamos aprendiendo hoy todos, pero muchísimo. Definitivamente, se vendían solo para hombres y dentro de las cajetillas venían las fotografías aquellas, Trinidad y Hermanos, puedo decirte el nombre de una de las marcas que vendían estas postalitas, todavía se pueden consultar en internet, ¿no? Y entonces el desnudo creo que me motivó básicamente a pintar. ¿Por qué? Porque el indio, el negro y el desnudo siempre estuvieron muy vinculados al arte a la hora de ilustrar o identificar las marcas de tabaco. Hay una cosa que se llama bofetones, que está, cuando tú abres la tapa de la caja de tabaco, normalmente había una ilustración que era muy bella. Entonces levantabas ese papel y debajo estaba el tabaco, ¿no? Y por ejemplo, obras como Patricio del Andaluce, estamos hablando de un ilustrador en Cuba de principios de siglo, se dieron sus obras. Obras como de Shakespeare, Romeo y Julieta, ya en Cuba es un tabaco. Montecristo no es de Alejandro Dumas, es también un tabaco. Es decir, Don Quijote y obras clásicas se dieron los nombres. ¿Qué sucede? Que los ilustradores que existían en el entorno de la creación o la identificación de las marcas aportaron sus obras para la identificación del tabaco en sí mismo, ¿no? Porque todos los tabacos eran iguales. Es decir, hacía falta algo que lo identificara. En la primera anilla que se hace, la hace Gustav Buch en Cuba. Y es una anilla sencillamente blanca para que las damas no se mancharan los dedos, ¿no? Y después de esto, a alguien se le ocurre decir, mira, hace falta identificar mi tabaco. Diferenciarlos entre ellos. Y entonces los artistas un poco, el tabaco tuvo una mirada hacia el arte y ahí comienza un movimiento importantísimo de litografía. La gente cree que la litografía prácticamente nace en Cuba para habilitar tabacos. Y no es así. La litografía nace producto de un francés que va a Cuba a imprimir páginas para música. Eso tiene un nombre ahora mismo. Partituras, ¿no? Sí, una hoja, un Las partituras, los pentagramas. Pentagrama, gracias. Un pentagrama y entonces esta máquina de litografía de hacer pentagramas, el tabaco lo absorbió, es decir, la publicidad del tabaco. Y ahí se empezaron a imprimir anillas y de verdad existen obras de arte, hay coleccionistas de anillas, de habilitaciones en torno al mundo del tabaco, obras de arte. Se diversificó mucho el tema. Volvamos al tema de la obra, entonces... Tiene. De hecho, ahora iba a decir un pequeño break. A mí esto es cuando me hierve un poco la sangre, cuando ves luego las pegatinas que ponen y todos los avisos, hablando de... escuchándote hablar y viendo todos los inicios que ha tenido el mundo del tabaco con la pintura, con el arte, con las ilustraciones, con eso que te evoca. Y que luego hoy en día que te pongan, estas pegatinas que te las ponen delante, que se cargan los dibujos, ya sea de pipa o puros, pero que ahora ponen avisos de prohibido fumar, el fumar un ataque. Vale, ya lo sabemos, pero es necesario tener que reducir el arte Es que todo eso ya lo sabemos, o sea, sabemos que los que estamos jugando con el tabaco tenemos cierto riesgo de tener según qué cosas, ¿no? Tampoco hace falta que nos recalquen tanto, que lo avisen tanto, porque yo creo que cualquier fumador ya es consciente de eso. Pues sí. Entonces, escuchando anécdotas como esta, ¿no? de la historia de la litografía, del arte, que siempre se ha vinculado con el tabaco, pues da un poquito más de rabia aún el hecho de que estas imágenes tan bonitas que vienen a veces pues puestas en las latas de tabaco, en las cajas de puros, pues lo destrozan. Rompen. exacto, Destrozan. se desvirtualicen de esta forma, ¿no? Cuando se ha puesto pues una intención, se ha puesto un cariño, se ha puesto pues... Y luego pone esa pegatina encima que se lo carga todo, que básicamente lo que hace es incluso recortar la imagen. Da un poquito de pena, pero bueno. Bueno, retomando el tema de la obra, comienzo, es decir, no ajeno a que el indio, el negro y el desnudo estuvieron siempre vinculados como motivo de inspiración
a los artistas a la hora de ilustrar habilitaciones o adornar el mundo del tabaco con estas ilustraciones que realmente algunas son obras de arte. Que son, Es que lo son. Es que lo son. Yo dije, bueno, el desnudo, voy a llevar el desnudo al tabaco. Al revés, voy a traer el tabaco al desnudo. Entonces hay texturizar telas para un artista a la hora, la gente dice, no, lo difíciles son las manos. El otro dice, no, lo difícil es pintar algún que otro detalle. Yo creo que, para mi experiencia, pintar telas es realmente lo más difícil, texturizar. Se dice rápido pintar tela, pero todas las telas no son iguales. Entonces a la hora de pintar una tela, tú tienes que saber si lo que estás pintando es satín, o gamuza, o sencillamente hilo, o cualquier tipo de tela. Si tiene un poco de pelusa, ese volumen que tienen. Es difícil pintar estas imágenes que Joaquín Bles retrataba, con las precarias ropas que ellas tenían. Se me ocurre, yo siempre he fumado tabaco, siempre ha estado muy cerca de mí. Yo no sé si es amigable conmigo o yo con él. ¿Te eligió él a ti o lo elegiste tú a él? Nos llevamos muy bien. Y entonces decidí empezar a incrustar, sustituir las telas, a incrustarlas dentro de la pulpa de aquel papel artesanal que algún amigo me... Ojo, luego nos mostrarás alguna obra. Las traje y gracias por la invitación nuevamente. Entonces, ¿qué hago? Utilizo el papel artesanal, dibujo la obra de referencia, teniendo como referencia una imagen, ¿no? O quizás pura inspiración. Defino dónde va a ir el tabaco incrustado, que ya lo tengo sometido a un proceso químico dentro de un recipiente. Entonces pongo ese papel artesanal sobre una tela de lienzo, ¿no? Sobre un lienzo. Se atomiza con agua ese papel y vuelve a convertirse así como que en pulpa, ¿no? Entonces voy cortando las piezas de acuerdo a la demanda del dibujo. Y con un cilindro semihúmedo voy incrustando los fragmentos de hoja en el papel, en la pulpa del papel artesanal. Como el papel está como más humedecido, agarra bien. Agarra bien, tiene tolerancia. No sé si tendremos algún vídeo para poder ponerlo, que se vea un poco de fondo. Voy a poner vídeos de referencia donde yo explico que están ya... Perfecto, porque esto sería muy interesante ver este proceso, ver quizá algunas imágenes, porque yo creo que más de un suscriptor va a quedar como diciendo, ¿y eso cómo es? ¿Cómo es eso de poner el tabaco como prenda, ¿no? Entonces voy sacándole el aire, con el cilindro se va sacándole el aire a esos fragmentos de hojas de tabaco que quedan debajo, ¿no? Hay que hacerlo con una delicadeza tal que el papel no parta, que llegue al lienzo, ¿no? Entonces esa pulpa de papel se va incrustando dentro del lienzo, de la tela. Entonces ya tabaco, papel artesanal y lienzo es una sola pieza. La tiendo al sol. Y cuando se seca, el papel artesanal se desprende del lienzo ya con el tabaco incrustado. Yo me estoy quedando flipando, ¿eh? Es decir, esa es la parte artesanal de la obra. Después viene la parte puramente pictórica, ¿no? Es decir, de pintar al óleo sobre ese papel artesanal. Dicho así puede resultar un poco complicado, pero bueno, cuando se visualicen las obras de la que estoy haciendo referencia, van a poder tener una idea de cuál es el resultado podríamos final. ir sacando alguna, ¿no? Para que se vea. Me parece perfecto. Pues bueno, vamos a ir sacando alguna imagen. Y aparte, bueno, esto lo comento ahora, pero Dan irá poniendo imágenes. Cada vez que se hable de un cuadro, intentará buscar su referente y ponerlo un poquito ampliado en calidad para que se vea y podáis ver las obras de Milton. Igual que nosotros lo podemos disfrutar aquí en vivo, vosotros lo podréis también disfrutar. Bueno, vamos a empezar viendo una de las obras, ¿no? Como ha dicho Dani fuera de cámara, empecemos por el principio. Para comenzar por el principio, creo que habría que hablar de Jaime Partagás. Este señor fue un catalán que llega a Cuba. Aunque ahora a Dani ya se le ocurrirá lo de buscar un cuadro. Todo el mundo conoce el Partagás.
Pero este señor se debe Partagás a este señor, ¿no? Que se llamó Jaime Partagás y Rabiel, según la pronunciación, siendo fea la pronunciación. Rabel, ¿no? Robert. Me han dicho que por mi ascendencia debo decir bon días, ¿no? Buen día. Buen día. Buen día. No, en gallego. Ah, en gallego. En gallego. Ya nosotros no tocamos gallego. Boas día. Buenos días. Hay que decirlo. Entonces, Jaime Partagás y Ravel. Este señor Pero el llega a origen del Cuba. tabaco tiene una fuerte historia, ¿no? Con todo lo que Definitivamente. Cuéntala. Definitivamente, este señor llega a Cuba y, bueno, pobre, como todo inmigrante que llegaba a ese nuevo mundo, a hacer fortuna o a hacer sencillamente una vida un poco distinta, ¿no? Y llega y hace una ligada de tabaco que terminó siendo un sabor que le puso su nombre, Partagás. Es decir, es un tabaco de fortaleza fuerte. Aquel amante del tabaco que le guste el tabaco fuerte definitivamente debe fumarse un Partagás, ¿no? Por las características de las hojas que utiliza en el momento del enrollado, es que se le hace el sabor al tabaco. Y su tabaco se internacionalizó. Cuando le preguntan a alguien, dime un nombre de un tabaco cubano, la gente decía Partagás y ¿cuál otro? En fin, hay muchos de muy buena calidad, pero definitivamente Partagás ya es el patrimonio. Ahí me viene ya el es Cohiba un patrimonio también, por universal, es un nombre de un patrimonio que tiene un patrimonio universal, ¿no? Entonces es un poco ingrato, ¿no? Conocer la marca de un tabaco y no su origen. De ahí me di a la tarea de buscar distintos grabados que existían en las redes sociales sobre Jaime, ¿no? Existieron varios y entonces a través de un programa de computadora lo fui superponiendo hasta lograr la imagen más común entre todas y hasta lograr Sacarle sus rasgos. Es casi un trabajo Sí, de porque no había, peritaje, digamos, Sí. no había por decirlo así, un retrato, una pintura de No la Partagás. no la había porque la fotografía nace ya 1800, O sea, que 1800 estamos diciendo que esto largos. sería como casi no, como el retrato más verídico de... El muere que en podría ser. 1868 y todavía la fotografía no era cosa común, ¿no? Lo que hacían eran ilustraciones y grabados. Existía un óleo también que utilicé para interponer y lograr una imagen, y fumando evidentemente mucho menos, ¿no? Y entonces, bueno, definitivamente podemos decir cualquier cosa de él, pero que de que fumaba puedes estar completamente Eso seguro. Es una pasada, seguro. volviendo a lo que decías antes, es una pasada cómo está. Comentar que todo esto que se ve en la ropa es incrustaciones Ya. de hojas de tabaco, compañeros de ruta. Es que es Igual vosotros no lo apreciáis. Pero es que se ven desde las aquí venas, se ven los las nervios. nervios de la Es que tabaco. es una... Mira, Conserva la plasticidad. si me permites, para acercar Mira, un poco esta la es del cámara, 20. con cuidado. Pasa que luego, bueno, supongo que Dani... Puedes hará- flexionarla. Pero bueno, aquí, claro, aquí se ven los brillos y demás, pero bueno, realmente no sé si se llegará a apreciar, pero es una pasada, pero una pasada. Total. Como, ya digo, y en vivo, de verdad es que merecería la pena que tienes que exponer un día aquí en algún sitio que podamos, que se pueda ver esto, que es una obra de arte. Realmente, y es que hasta la textura, todo. Ahí está aquí esto, por ejemplo, es un fragmento incrustado. La solapa del traje también es otro fragmento, La este es otro pajarita. fragmento. Es decir, se va componiendo de acuerdo al tejido. Si es que parece que Es que es para flipar, aparte de la calidad de la pintura en sí, pero... Gracias. Es Este es, bueno, el caso ¿Cómo no de te conocía Partagás. antes? ¿De dónde has salido? No, el tabaco, justamente el tabaco hizo esto, hace la magia de la amistad. La verdad ¿no? que sí. Existe un pretexto, el tabaco es más que un producto de consumo, es un pretexto para que las personas de todas las políticas, de todas las religiones, de cualquier, digamos, creencia, se puedan juntar, ¿no? Para conversar sencillamente utilizando un tabaco como pretexto. Y brindamos por ello. Y creo que hasta los indios decían, fumemos en la pipa de la paz. Para que existiera pipa de la paz, necesariamente se tuvo que existir tabaco. Definitivamente es algo que ha ayudado a juntar, ¿no? Es decir, lejos de criticarlo Que tanto eso, como decíamos pero- ahorita y decirle en cuánto ha colaborado
el tabaco en la amistad Pero es que entre eso las además personas. es una de ¿no? las cosas que nosotros como canal siempre lo llevamos diciendo desde el principio, crear comunidad, crear amistad, crear fraternidad, que esto se convierta, esto en puro, el buen fumar, el placer de fumar, en un Mira, símbolo. te digo algo, el tabaco ha existido, ha sido importante incluso hasta en los movimientos sociales importantes. Estamos hablando de, por ejemplo, Benito Juárez. Se conoce muy poco sobre la vida tabaquera de Benito Juárez. Y para lograr encontrar un fondo financiero fue la participación de los tabaqueros en Nueva Orleans, que facilitaron la Revolución Mexicana. En el caso de Cuba, José Martí, en la guerra, en la guerra de los 1895, él vive en Tampas y necesita mandar a Juan Gualberto Gómez, otro prócer que había en La Habana, la orden de alzamiento para levantar en armas a la isla, ¿no? Y entonces los tabaqueros en Tampa, en Ybor City, una tabaquería, aún existe la tabaquería de Ybor City, espero algún día poder visitar. Él le envuelve, los tabaqueros le hacen 3 tabacos y en uno envuelven el mensaje, la orden de alzamiento en un tabaco. Qué bueno. Para en caso de ser descubierto, sencillamente esta persona Se lo fuma el fuma tabaco y ya está. Y ya está. y se fumó la orden. Es que el tabaco es magnífico. Y entonces ya gracias a eso se lo llevan en el saco, se llevan Que eso, mira, ni la máquina Enigma de la Segunda Guerra Mundial ni nada. En Todo. hojas de tabaco te lo fumas y a ver cuántos mensajes. Como no sean las señales de humo que deja. No, hoy en día se manda un email y ya. Codificado. Sí. Yo prefiero que me envíen un puro con un mensaje, que luego me lo fumo. Pero igual, después que recibes el email, para sentirte cómodo, enciendes un tabaco leyendo el email. Nada, yo no sé qué es la felicidad, pero de que lleva tabaco, lleva tabaco. Bueno, os quejaréis porque hoy estamos trayendo tabaco, estamos trayendo amistad, estamos trayendo arte y además historia. O sea, ¿qué más queréis ya? Y entonces, bueno, el tabaco también sirvió llegó el mensaje y bueno, se hizo. Existe en muchas, por ejemplo, en el cine. Chaplin utilizó el tabaco como un recurso mnemotécnico para comunicar un chiste. Sí. Los hermanos Entonces, tiraban el tabaco, el hombre se sentaba y salía cogiendo candela, el Sí, cine sí, sí, silente. sí, sí, Es sí, decir, sí, el sí, tabaco sí. se usó como un recurso importante. En el caso del cine negro norteamericano de los años 30, el mafioso, estamos citando ahora mismo a Edgar G. Robinson, un personaje que interpretó Cara Cortada. Scarface, una de las primeras versiones de Scarface. Correcto. El mafioso tenía que tener un tabaco en la boca. Que luego lo hizo Al Pacino, entonces sí. El tabaco le da como una personalidad de tipo Y duro. aparte Sí. los malos de Disney, los dibujos de blanco y negro, el malo que era como el antagonista de Mickey Mouse, siempre iba con el puro. Sí, es como Siempre. es decir, es un recurso mnemotécnico para dar personalidad a alguien, ¿no? Es decir, es igual que, por ejemplo, cuando te estás fumando un tabaco, cuando comienzas a fumarte un tabaco, la gente te dice, oye, qué elegante te ves. Pero a la medida que va el tabaco poniéndose pequeño, te dicen, bota el mocho ese que tiene tremenda peste, ¿no? Que tienes tremendo mal aspecto, ¿no? El tabaco te va dando personalidad de acuerdo al tamaño que tenga, ¿no? Ahora está la contrapartida de que hoy en día la gente tiene la piel demasiado sensible y parece como que nos están cada vez recortando, por lo menos aquí en Europa, yo no sé en Cuba, pero cada vez nos están recortando más los espacios, nos Como están que cada vez restringiendo está más más, mal visto. ya nos ponen pegatinas. Yo cuando me levanto por la mañana y hago la cama debajo de la almohada ya tengo una pegatina de esta, que no sé quién me la ha puesto por la noche, si el ratoncito Pérez. ¿Has oído hablar del sabor de lo prohibido? Es muy dulce. Y entonces yo diría que el tema de las restricciones obligadas prácticamente a no fumar en público, definitivamente fumar hace daño, ¿no? El tabaco que menos daño hace es el que no se fuma, en honor a la verdad. De alguna forma nos une el perfume del arte de fumar. No se debe absorber porque te hace daño, definitivamente en los Eso es muy pulmones. importante, para- lo recalcamos mucho. El Sí. tabaco Nosotros siempre nunca lo lo recargamos. Es cuestión de Saborear, degustar, retrasar. como se degusta el café, es decir, estimular
los sistemas sensoriales del gusto, ¿no? Sí, yo por ejemplo siempre lo comparo con el vino. Los que son sommelier, Definitivamente. los que son catadores de vino, lo prueban, No, se de hecho, enjuagan y luego lo escupen. hay sesiones de catación, Por eso, de hay- maridaje. Es decir, con cuál vino o con cuál ron funciona un tabaco o no. Mm. Eso es lo que nosotros humildemente intentamos en la ruta con los tabacos de pipa, ir como Perfectamente. haciendo las casaciones de que si un ron con un Virginia, que si una inglesa con un whisky. Perfectamente. En los festivales de La Habana se hacen estos maridajes y finalmente triunfa uno, ¿no? Es decir, hay varias propuestas, pero puede ir más allá. Del mismo modo que el tabaco y el café ya es un maridaje Estupendo. definitivo, ya es algo que es un matrimonio muy bien llevado, ¿no? Definitivamente. También se hace extensivo a algún tipo de, por ejemplo, si utilizas un tabaco picante con una bebida quizás dulce, neutralizas y encuentras un bouquet nuevo. Ujú. Como un equilibrio ahí. Estoy haciendo extensivo incluso a la pipa, Sí, que sí, sí, también sí, totalmente. es todo un arte, ¿no? Es decir, sentir este sabor y combinarlo se vuelve un maridaje perfecto, ¿no? Hay quien le gusta, hay quien no le gusta o le gusta otro tipo de maridaje, ¿no? Y además Pero que el maridaje hay que escogerlo bien según la situación, según el tabaco, según el exacto, sabor, porque te según puede, hasta la hora. No, te no, puede ya, días. arruinar completamente la fumada, un mal maridaje, una mala... Definitivamente. total. Eso lo hablamos mucho, lo que has comentado de ahora, de incluso hasta la hora, y que es cierto es, ¿eh? Que depende de qué hora del día te fumas, bueno, o supongo que un puro, otro puro, nosotros un tipo de tabaco, un maridaje. Y Sí, también así depende de si has comido, si has comido bien, o que ese día no te encuentres bien, también te arruina la fumada. También. Hay tabacos que, no sé, que se pueden disfrutar. El tabaco tiene muchas maneras de disfrutarse, ya sea por el tamaño, por el grosor, por la ocasión. Es decir, un tabaco largo te ofrece mucha más fumada. Claro. Si tienes la oportunidad de trabajar durante fuma, el tabaco corto ha tenido mucho mejor mercado, precisamente por esa fumada corta que tiene, ¿no? Porque quizás una reunión entre amigos es muy corto, te fumas el tabaco corto, no sé qué, no sé qué. Yo pienso que está más en el tipo de sabor que eliges para fumar y tener una cultura sobre ese sabor, cuáles son los tabacos que te vienen bien, ¿no? Entonces, bueno, regresando Sí, al volvamos. tema de la obra, yo definitivamente... No podemos evitar de sacar siempre... Enamorado. No, es la idea. El tabaco el está ahí. tabaco es definitivamente mi herramienta de trabajo, mi materia Pero prima. además de verdad, pero es que nosotros decimos siempre de broma. Estamos trabajando. Pero es que tú puedes decir, estoy trabajando en ambos ámbitos. Es que... Entonces, bueno, esta otra obra hace referencia, discúlpame que te dé Tranquilo, un tranquilo. lado. Estás en tu casa. Por Hace- cierto, compañeros de ruta, ir dejando comentarios de si os va gustando el vídeo, etcétera, etcétera, de las obras. Déjanos comentarios e incluso preguntas para el señor Milton, que estaremos encantados de responder o de preguntarle Gracias. para que responda. Este señor hace referencia a un vendedor de tabaco del 1900. Es decir, hay pocas referencias fotográficas de cómo se hacía este ejercicio. Pero definitivamente hay una foto que existió donde yo lo uso como referencia, cómo era la manera en que se vendía. Eran hombres muy humildes que se ponían chaplinescamente las mejores ropas que tenían, aunque no le quedaran bien, porque de alguna manera había que venderlo en un entorno donde habían personas que se vestían Más bien. pudientes, más. Sí. Entonces se hace esta vitola. Cuando hablo de vitola hablo de forma. Es un tabaco doble figurado que hoy en día puede parecerse a un tabaco que se llama el cohoba, que es doble figurado, es decir, tiene punta por los lados, entonces la gente lo mordía y lo soltaba y lo encendía como un mechero, ¿no? Y se llevaba en lo que es el material de la yagua. La yagua la produce La Palma en Cuba, y es un material que conserva la humedad del tabaco. O sea, te crea ya, es como si fuera un humidificador natural, por decirlo Natural. así. Hoy en día no se ha podido sustituir. Tela, ¿eh? Estamos hablando de 2022, que hoy en día cuando el tabaco sale de la vega a la fábrica, sale definitivamente en unas pacas grandes,
esas pacas grandes se hacen con yagua. O sea, ¿cómo se continúa manteniendo eso? En el mundo entero Si es que lo que funciona, ¿para qué cambiarlo? Donde haya palma, definitivamente se utiliza como material óptimo la yagua. Este aditamento se llamó ayanú, donde ellos metían el tabaco dentro y lo llegaban, lo colgaban en el bohío y salían al otro día a vender tabaco a la calle, ¿no? Qué bueno. Y hace referencia como la génesis de la comercialización del tabaco. ¿Qué sucede? Que en el 1900 se produjo el estanco, se quedaron excedentes muchos tabaqueros de muchos chinchales, que es el nombre que tenían estos pequeños negocios de tabaco, los chinchales. Todo esto que estoy diciendo puede ser consultado en redes sociales. Y entonces ellos se quedaron excedentes y se empezó a vender la materia prima en cantidades industriales, no como el tabaco hecho, sino como hoja. Y se quedaron desempleados y salían a vender tabaco a la calle, ¿no? Es más bien una obra que no es bella porque ser bella, sino que tiene una cuenta connotación historia, triste. Ujú. Ya veo que las incrustaciones de tabaco son lo que son las... ¿no? En este caso, la hoja de tabaco que utilizo son en fragmentos toda esta zona de aquí, esto de aquí. Es lo mismo que antes, que es una pasada de cómo lo haces, ¿eh? Gracias. Y yo me Queda bellísimo. tengo que hacer con una de estas, porque aquí caben unas cuantas latas de Samuel, ¿eh? Así a granel. De Samuel Gau hizo unas cuantas latas aquí me cabrían, para llevar el tabaco de pipa ahí. Reitero que todo esto es cosa, esto es un mundo mágico. El mundo del tabaco, ya la vez que estás dentro, no puedes salir. O estás muy poco tiempo o no sales nunca, ¿no? Es decir, del arte de tabaco. Y La pena es que mucha gente lo conozca a través del cigarrillo. Perdón por el inciso, pero que eso que comentabas estoy de acuerdo contigo, que es o te metes y sales, o te metes y te quedas para siempre. te quedas para siempre. Pero qué diferencia es cuando entras en el verdadero placer del tabaco. En el buen fumar. Exacto, Sí. en el buen fumar. Y quiero decirte que no existe una persona que pueda decir yo de esto conozco. El tabaco, hay un refrán que dice no me hagas la historia del tabaco como sinónimo de una historia muy larga, porque sí realmente lo es. Y te encuentras que personas muy humildes personas que siembran la tierra, te encuentras que te enseñan algo. Ya el clima, la manipulación, en el momento de encenderlo, en el momento de torcerlo. Es un mundo donde no triunfa nadie solo. Esto a través de un intercambio de consejos, escuchando. Yo empecé a trabajar con la hoja en el 2000, te decía 2001, con la hoja que está dentro del tabaco. Dentro, es decir, la hoja tiene el tabaco tiene tres tipos de hoja. Tiene el volado, el seco, el capote y la capa. El seco es seco, el volado es semi-húmedo y la capa es ya la más húmeda, la más grasosa, elástica, ¿no? Es la más grasosa, y a la hora de encender un tabaco, que podemos en la segunda parte, lo recomiendo, que no se lo pierdan, voy a hacer una demostración de cómo se enciende. Haremos una ¿por qué segunda parte y alguna ¿por qué cosa se nos produce traerá? ese fenómeno? Cuando tú enciendes un tabaco con un cerillo, que es lo que recomiendo, lo primero que hace combustión es la parte más seca. Y ella va creando un anillo alrededor del tabaco, ¿no? Una vez, por ejemplo, pinté a un personaje fumándose un tabaco. Casualmente pinto a Alejandro Robaina. Y él me dice, esa obra tiene un problema, ¿lo sabes? Es decir, en primera, elegiste una pésima fotografía, porque tengo el tabaco tomado así. Y si tú le dices a una persona, ese hombre sabe de tabaco y lo tiene tomado así, ese hombre no sabe nada de tabaco. Yo soy un tabaquero desde que nací. Y siempre, bueno, yo lo que hice fue cambiarle el dedo, pues, me parecía a mí más elegante. Y lo pinté así. Pero no, el tabaquero toma el tabaco así. Porque con estos dos dedos vas sabiendo la plasticidad, la temperatura, la humedad del tabaco. Los tabaqueros profesionales toman el tabaco con dos dedos. Y segunda, este anillo, el anillo que hace el tabaco alrededor, cuando se va quemando, mientras más ancho, el tabaco es más joven. El tabaco está muy húmedo. Es decir, no está todavía reposado, ¿no? Cuando te encuentras que te fumas un tabaco y esa línea es fina como este,
es un tabaco que ya está reposado, que ya tiene la temperatura y la humedad necesaria para ser consumido, ¿no? Lo idóneo. Para ser quemado. Es decir, y yo le había pintado la línea del tabaco, se la había pintado ancha, ¿no? Porque me parecía más elegante, ¿no? Pero igual, si no, ayer hablamos del tema de las pipas, que en la cultura india, cada una de las marcas puede utilizar. Sí, por supuesto. Por ejemplo, aquí esto es puramente decorativo, puede ser inspirado, sencillamente te enamora o te convoca comprarla, la figuración. Pero esto era un diálogo jerárquico dentro de la cultura india. Las plumas, las rayas, todo eso, ¿no? Sí, todo lo que adornaba era un diálogo de jerarquía. Si aparecía una rayita, yo no tengo ninguna cultura sobre la iconografía india, pero si tenía un anillo, si tenía una bolita, si tenía una rayita, te iba definiendo dentro del gremio, te iba definiendo como tu jerarquía. La posición en la que estabas. La posición en la que estaba. Es decir, todo esto se comunicaba, ¿no? Y en el tema del tabaco sucede casi lo mismo. Que todo es un intercambio ya cuando te metes de manera profesional en el consumo, ¿no? Ustedes de pipa pueden hablar muchísimo más que yo. Ay, aún pero nos queda por aprender mucho, ¿eh? Y entonces, este gesto va tomando, es una cultura que ellos van adquiriendo, van como apretándolo, porque en la medida que el tabaco va decreciendo, va secándose, ¿no? Volvamos al tema de la obra. Comencé pintando con hojas de tripa. La hoja de la tripa no es tabaco tapado, es tabaco que crece bajo el sol, ¿no? Esta capa se hace en lugares donde se tapa con una tela que hace que el sol no incida directamente en la hoja, y ella intenta buscar el sol y se desproporcionan, se hacen grandes y el nervio es muy fino. Y alguien muy humilde me dijo: ¿por qué utilizas esa capa tan nervuda, con tantos nervios? Mira, para hacer las telas a lo mejor te utilizas la capa catorcena, que es tabaco tapado. Con eso te quiero explicar que en mi caso, el triunfo o los logros que ha tenido la obra ha sido gracias a la participación de mucha gente. Eso qué bonito es y que por tu parte qué humilde, ¿no? Es decir, No es humildad. Se confunde la humildad con la sinceridad, con la lealtad. Pero hay gente que tiene... Con la lealtad a sí mismo. Pero hay gente que la Eso se sinceridad llama, la oculta para no ser humilde. Yo diría ¿no? que sería lealtad a sí mismo, ¿no? Sin la participación de Jordi, yo a lo mejor habría hecho otra obra, pero no es el caso. No me atrevería a decir que no hubiese pintado nunca, porque yo la necesidad la sentía. Pero el curso que ha tomado la obra, que se ha internacionalizado de este modo, puedes poner en Google Milton, pintor del tabaco, y te vas a encontrar una dispersión de la obra grandísima. Ha sido gracias a la participación de Jordi, esa es la verdad. No es humildad, es la verdad. Es la Lo lealtad. tenemos por aquí detrás, al señor fotógrafo que ha ido haciendo fotos. En algún momento vamos un a saludo, publicar Jordi. una foto con Jordi también, por que por supuesto. favor lo pediría. Yo lo que tengo ganas es de ver más cuadros. Quiero ver más cuadros, más arte, más De arte. hecho, No, estamos intentando crear expectativas. Suscríbase al canal. Ay. ¿Cómo se nota? Recomiéndelo. Espérate, los billeticos por aquí debajo. Esto es pura amistad. Ay, no tienes camisa, ¿no? No, esto es pura amistad. Por supuesto. de hecho, Donde Milton- empieza el dinero, empieza el negocio. Esto no es un negocio. Esto es una manera de disfrutar del tabaco. De hecho, Vamos. Milton, si quieres decirle a los suscriptores dónde has llegado a exponer, dónde han llegado tus cuadros para que entiendan Igualmente, un poco Dani, la magnitud. que deje también los enlaces con las redes sociales, que lo irá dejando. Si no lo ha dejado antes, lo dejará luego o ahora. Que deje un poquito para que conozcáis la obra de Milton. Todas las redes sociales estarán en la descripción, irán saliendo a medida que vaya avanzando el vídeo. Bueno, desde el 2009 que comencé a pintar, varias obras mías han sido subastadas en los festivales de La Habana, en la cena de gala, ¿no? Estos fondos se utilizan para la salud pública cubana, etc. Después del 2005 ya voy penetrando dentro de este mundo del tabaco, porque al principio sencillamente lo hacía como un fenómeno artístico, pero de pronto el mundo del tabaco me fue como absorbiendo, es decir, las personas conocedoras, las personas que lo consumían, los clientes, empecé a tener clientes, ¿no? Y empecé después del Festival de La Habana, cuando se subastan, en 4 oportunidades se subastan obras mías,
un poco que le ponen reflectores y le ponen luces a mi obra y se empieza a cotizar, ¿no? Se empieza a cotizar mejor y me surgen invitaciones. Estuve en San Petersburgo, estuve en Austria, Alemania, Francia, he estado en Estados Unidos, en Panamá. Hasta en Asia, ¿no? Me parece. Estuve en China exponiendo también. Y realmente por todo el mundo. Sí, o sea, espera, que hemos subido a la ruta un nombre internacional. Personas como Alejandro Sainz me han invitado de manera privada a exponer mi obra, donde han participado también Luis Fonsi, Mar Anthony. Estuve en Hollywood también. Cuando se dice Estados Unidos, cuando alguien me dice, ¿estuviste en Estados Unidos exponiendo antes de estar en Hollywood? Yo decía, no. Estuve en Miami. Miami es otro país, ¿no? Pero bueno, ya cuando estuve en Hollywood puedo decir, sí, estuve ya exponiendo. Sí, porque he visto una imagen de tú así y poniendo las letras de Hollywood detrás. Ya. Yo la he llegado a ver. No, de todo lo que estoy hablando, tengo fotos con cada uno de los personajes que te he mencionado que pueden ser ilustrados en este mismo canal. Sí. Voy a dar las imágenes. Sylvester Stallone también ha estado participando en las exposiciones que he mostrado. Y nada, ha sido muchísima suerte, ya reitero, con la participación de gente también que me han llegado, que me han hecho llegar a ellos, ¿no? Y bueno, he tenido realmente mucha suerte. No me gusta hablar de la suerte sin antes decir que mucho trabajo me ha costado, ¿no? La suerte existe, pero hay que encontrarla. Cuando te encuentras tienes que ofrecerle un buen café. Y como dice Shakespeare, la oportunidad solo llama una vez, ¿eh? Sí. Es saber aprovecharlo. No sé las que he perdido, pero las que he tenido las he aprovechado muy bien, ¿no? Pero bueno, que a veces también la suerte no simplemente llega por casualidad, sino que a veces hay que trabajársela. Mucho trabajo. Y hay que estar ahí. Y no, entonces empecé a trabajar con esta hoja seca y definitivamente fui migrando. Y el resultado de la obra de hoy en día traje información que te puedo ofrecer de las primeras obras que hice. Y que hagas una comparación. Jordi Moliné, por ejemplo, tiene algunas muy jóvenes. Me estoy refiriendo a la edad con que empecé a trabajar. Te decía que soy un pintor viejo en un cuerpo, es decir, en un cuerpo viejo soy un pintor joven, ¿no? Porque empecé a pintar a los 40 años. Así que si alguien no se ha encontrado artísticamente a los 30 y pico, que no se preocupe, que yo empecé a los 40. Es que eso es una realidad, ¿eh? Es como Franz Zappa, que también como músico empezó a los 40, o sea. Sí. Eso de que no, es que yo ya soy muy mayor para esto. ¿Pero por qué? No, para nada. En todo momento de la vida te da oportunidad para comenzar, ¿no? Eso díselo a mi padre luego, que dice, la música, luego se lo dice. Y nada, llegué a te voy a dar obras muy primitivas, ¿no? Primitivas en el sentido de la realización de la obra. Y el mercado mismo las personas que no saben de pintura me han dicho, chico, ¿por qué no tocas tal temática? Yo empecé a pintar desnudos antiguos. Jordi me dijo, en algún momento el retrato va a ser la fortaleza de tu obra. Y yo le decía, no me gusta hacer retratos, me siento como que estoy haciendo algo mecánico. Y no. El retrato me ha ofrecido la posibilidad de conocer a través de Jordi que sí era una habilidad que tenía. Porque a la hora de pintar un retrato, no es pintar el retrato, sino que tienes que pintar también los sentimientos de alguien. Sí, aparte, como decía Sergio, estás pintando un trozo de historia del personaje. Tienes que caracterizarlo emocionalmente. Por ejemplo, cuando tú ves a alguien que lo han pintado y lo conoces y no te gusta, y dices, chico, el retrato está bonito, pero le falta como que algo, ¿no? No sabes qué decir qué es ese algo. Y la parte de ese algo es la parte emocional que te conecta con esa persona porque la conoces. Ajá. A lo mejor el hombre tiene cara de tonto y te dicen, no, si ese hombre tiene tremenda mala leche. Y ahí hay algo que no me gusta. O de lo contrario, dice, parece un hombre rudo, y te dicen, no, es una maravilla de persona. Por ejemplo, Alejandro Robaina es un hombre que tenía toda la cara surcada de arrugas, producida por el sol, ¿no? Estamos hablando de Alejandro Robaina, uno de los hombres de más alto nombre en el mundo del tabaco cubano. Su cara era totalmente desfigurada precisamente por la cantidad de accidentes que tenía. Sin embargo, era una persona humilde, dulce, comunicativa, no se olvidaba de tu nombre.
que donde quiera lo veías una vez y al cabo de los 2 años te decía, ¿qué tal Milton? Sí, acordaba de ti. Y decía, perdón maestro, usted sabe quién soy. Y dice, tú no eres el que anda pintándome por ahí. Y se acordaba de eso, te sentía sentir muy bien, ¿no? Sí. Y yo pintaba, creo que los primeros retratos sin conocerlo no tuvieron la suerte como los que tuvieron después que lo conocí, porque pude pintar la nobleza que lo caracterizaba, pintándole las arrugas, pintando todo su estructura, su geografía facial, ¿no? ¿Qué te quiero decir con eso? Llegué y me ha dado mucha fortuna la posibilidad de hacer retratos. Gracias, este es nuestro hermano Jordi, que le mando un saludo desde aquí. No tiene que recorrer mucho el saludo. El retrato, yo hago retratos por encargo. Definitivamente a veces he tenido que hasta desplazarlo para hacer lo que me gusta, es decir, algún que otro desnudo, alguna que otra abstracción, que definitivamente el desnudo de mujer. Eso que somos modelos que somos están ahí, esclavos del desnudo. Están posando para ti. Es decir, no lo inventamos nosotros, estamos hablando desde la pictografía. Luego me enseñas a hacerlo, a pintar, a decir, no, oye, qué cosa más curiosa, desde las pictografías estas rupestres en las cuevas, se pintaba la bolita así, un palito, sí, 2 manitas, y a veces se pintaba hasta 3 paticas. Estaban. Es decir, había algunos que tenían 2 paticas y tenían 3. O las dos bolas así. Ya. Lo de las 3 paticas normalmente tenía una lanza en la mano. Entonces, el cuerpo humano siempre existió, siempre fue motivo de inspiración. Sí. Y el desnudo de mujer definitivamente fue la más importante inspiración, o la más primera, ¿no? De la Venus de Milo, la Maja Desnuda. Estamos hablando de figuras femeninas que no tendríamos tiempo para enumerarla, ¿no? Es decir, la imagen de una mujer eróticamente expresada o desnuda ha sido siempre motivo de inspiración. El desnudo siempre es algo que me ha gustado como motivo para la labor, pero definitivamente el retrato me ha dado la posibilidad de desarrollar más mi técnica. La persona que tenga la obra sería la única de su tipo en el mundo, porque hasta ahora mismo no hay nadie que ha logrado conservar la hoja de manera permanente de la forma que lo hago. Uh-huh. Y entonces, retratos hay muchos, pero con hojas de tabaco es lo que hace la diferencia de mi obra. Única, claro, es única. Pueden los convoco a que busquen la obra por internet, es decir, óleo sobre papel artesanal con incrustación de hoja de tabaco en varios idiomas incluso, y siempre vas a salir. Siempre le voy a salir yo, ¿no? Muy bien. Bueno, este canal es de ustedes, ¿no? Me lo he no, lo que queremos es ver más obras, muestra más obras. Que yo creo que me voy a hacer otra pipa. Personajes, por ejemplo, como Ibrahim Ferrer de Buenavista Social Club, también han sido motivos de mi obra. Produce una música tradicional. Ibrahim Ferrer, pueden buscarlo, de la música. Cuando se hable de la música tradicional cubana habría que hablar de él, definitivamente, de Compay Segundo, uh-huh, Omar Aportuondo, los integrantes de Buenavista Social Club. Él fue uno de ellos, ¿no? Qué maravilla las incrustaciones de tabaco, Todo esto es hoja de tabaco. A ver si cuando ponga Dani las imágenes ampliadas se puede apreciar, porque es que es una pasada, Permite plasticidad, es decir, las hojas se pueden se mantiene la plasticidad y no se rompe, ¿no? Toda vez que están incrustadas dentro del papel artesanal, ¿no? Se pueden envolver. Ninguna obra se debe envolver, ya sea cualquiera que sea. Esta misma belleza de obra que preside a los navegantes que hay aquí, tampoco se debía envolver, porque definitivamente la tela, el tejido de la tela se deteriora. Se resquebrajaría, ¿no? Pero bueno, una de las ventajas que puedo demostrar es esta, ¿no? Que se puede, que permite la plasticidad. Esta obra es del 19, es decir, una hoja de tabaco fuera de su ambiente se destruye en cuestión de horas. Sí. De hecho, esta, por ejemplo, ya va perdiendo ya la humedad y se va destruyendo. Es una pasada cuando lo miras de cerca y ves realmente la hoja. El nervio, los nervios, las venas.
En este caso, Qué maravilla. aquí en este caso fui invitado a Hollywood, a una de las residencias de Tesla, ¿no? una De la eminencia. compañía. Nicolás Tesla. Y bueno, llevé esta obra que tuvo muy buena aceptación. Este te lo tienen que comprar los que han cogido todos los derechos de Tesla. Tú cuando te pregunten, ¿cuánto la obra? Dices, 3 millones de euros. Pero para empezar, ¿eh? No hay ninguna referencia de que él fumaba, pero él será todo lo investigador y todo lo científico y todo Como lo Einstein, ¿no? Sí. profeta que fue, pero si no se fumó un tabaco. Creo, Es el único error que cometió. Que ¿no? cometió el único error de su vida. Es una pasada, ¿eh? El cuadro de Son Tesla. increíbles, todas. En este caso, Uf. estamos hablando de Jerónimo, ¿no? Ujú. Lo que decía ahorita sobre el tema El patrón de los paracaidistas, ¿no? Vamos a ver, No, es una broma. De cuando se tiran del avión siempre dicen ¡Jerónimo! esto que decía ahorita sobre el tema del retrato psicológico. Este señor tiene una cara de buena persona, de no matar, como decir. Bueno, yo ahora mismo no me acercaría mucho Sin a él, embargo, así se fue uno de los más grandes guerreros de la cultura india, norteamericana, ¿no? Yo diría que es uno de los padres reales de los padres de los Estados Unidos, de los padres del continente norteamericano, ¿no? Y este señor muere, de hecho, de muerte natural. Cuando hablas de un indio, a la gente tú tienes que decir, no, mira ese Crazy Horse, o ese Sitting Bull, toro sentado, o ese es Nube Roja. Pero cuando hablas de Jerónimo, no tienes que decir quién es. La gente sabe quién es Jerónimo, nada más mencionando su nombre en la cultura, es decir, en la cultura esta americana, en la cultura de la pipa también. Jerónimo es Jerónimo. Este señor es muy respetado en la cultura. ¿Por qué lo pinto? Porque el tabaco también, como decía ahorita, en la pipa, fumaban cuando hacían procesos de pacificación. Esos rituales tan archiconocidos. Es de decir, los el tabaco también ofrecía la posibilidad de paz. Haría falta que fumen más y haya menos guerra, ¿no? Que se fumen Pues sí, más le pipas. pones Muchas aquí pipas la de la pipa paz. y ya lo tienes todo. Ya. Y que bueno, y que se vendan pipas y el objetivo es hacer la paz, ¿no? La verdad es que sí, sí. Yo propongo así, nada, lo dejo que llámame loco, pero ¿y si se hicieran más pipas y menos balas en el mundo? Mira qué bonito eso. Eso es verdad. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. A ver si luego las Naciones Unidas lo van a poner. Besado la piel. ¡Ey! Pero es verdad, o más puro. Es la verdad. Más puro y menos balas. Ahí queda. Bueno, después de este pequeño break, porque ya conocéis que la ruta sin un poquito de maridaje, sin un brandy, el Dani me parece que se ha cogido un ron. Pues bueno, necesitamos un poco de nada, es por hidratación, puramente solo. por hidratación, ya conocéis la Ya ruta. sabéis que a nosotros no nos gusta beber. No. Y hablando, sí, porque ya como se nos ha acabado Ni la fumar, ni se como, nota. como se nos ha acabado la pipa, pues ya no tenemos tabaco para fumar. Que ya veo que tú fumas igual que cuando también trabajas, fumas Mira, pintando. La primera parte hablábamos de cómo se puede disfrutar del tabaco sin que te haga daño, absolutamente convertido en una obra de arte. Entonces vamos a ponerle un poquito de más perfume a la obra, ¿no? La obra mía no se fuma. Es igual, puedes enrollarla, como decía ahorita, Pero y la puedes encender, darle fuego mejor que pero nada. vas a arruinar una obra de arte, como también el tabaco te hace también no arruinar una obra de arte. Usted va a fumarse una obra de arte. Es mágico. Esta hoja es con la que se hace el tabaco. Es del tipo catorcena. Hay 60 colores de hoja de tabaco. Te voy a decir algo. Cuando se ubica los tabacos dentro de una caja, se ubica desde el color más claro hasta el color más oscuro. Es decir, hay un momento de la selección en la fábrica, se llama la selección del tabaco, que hay unas personas que tú no te darías cuenta entre un color y otro. Pero sí hay personas hábiles, ¿no? Que definitivamente tienen la vista educada y van ubicando el color del tabaco de acuerdo a sus colores. Curioso. Aquí empieza más claro, continúa más oscuro, después continúa así, de modo que el claro coincide con el más oscuro. Es decir, dentro de una caja de tabaco pueden haber distintos colores de hoja de tabaco, no así la calidad, que ya siempre
fue la misma porque pasaron por un proceso de calidad, bla, bla, bla. Y nada, con este tabaco se hace la magia de este tabaco, Ole. que lo traje para degustarlo. Sí, la respuesta es que sí, Es fumo para nosotros. pintando para conocer el sabor. Es como conocer a una mujer, después que la conoce, por muy bella que sea, si no la ve, Esencia, ¿no? si no se comunica con un beso, o si te gustó el beso o no, es la elegida o no. En este caso, definitivamente hay un amor a primera vista. Después que pruebas un tabaco cubano, te enamoras de él, ¿no? Pues, en el muchísimas transcurso de este gracias. programa podemos. Este es un robusto, este es un. ¿Cuál es el más figurado. suavecito? No sé a qué te refieres. El que De fuerte no baja. tenga menos ¿Te gusta fuerza. lo suavecito? Más suave. No. Venga, este que es más finito. Vamos a decir, ¿qué perfume Más tiene? fino, ¿No? sí. Es decir, ¿qué fortaleza tiene este tabaco? Hay de varios tipos. Este es de fortaleza media. Es un tabaco que para el más inexperto puede hacerlo sin que sea agresivo al paladar, ¿no? Ajá. Tabaco de fortaleza Son todos media. iguales. ¿Me recomiendas este? Pues venga, este. Su sabor es Voy a cogerlo como similar, has la dicho, figura como es dices. distinta. Muchas Por gracias. favor. Mirta. Se agradece mucho el detalle, la verdad. La verdad es que sí. Y entonces podemos, cuando quiera, Sí, explicar. lo que vamos a hacer es hacer un break aquí. Aquí va a acabar la primera parte del vídeo y si queréis ver la segunda ya cuando nos encendamos estas maravillas, estar atentos a la segunda parte de esta entrevista, de esta reunión entre amigos con Milton, Gracias. el pintor del tabaco. Gracias a Así todos. que compañeros de ruta, atentos a la segunda parte. Nos vemos. Adiós. Vamos a empezar por Jaime Pues, Patadas. vamos a empezar por el principio. Coño, qué buena idea. ¿A que sí, no? Oye, escribe esa frase que eso es. Eso puede convertirse en algo célebre. Algo célebre. Vamos a empezar por el principio. Dani 2022. Anota, patenta eso.